vamos a crear un archivo de clase en el paquete pkg datos. Bien, entonces aquí sobre el paquete, clic derecho, New, y seleccionamos la opción Java Class. El nombre del archivo de clase es clase SQL. Continuando con la clase SQL, aquí vamos a crear tres objetos. Un objeto de tipo clase context. Entonces aquí vamos a visitar private, final, y bueno, aquí en este caso utilizamos la clase context. Bien, aquí está la clase context, enter, y aquí digitamos contexto. Contexto. Obviamente sale así, con línea roja, porque no tenemos el constructor de la clase SQL. Bien, ahora generamos otro objeto de tipo clase conexión, o sea, de esta clase. Estamos hablando sobre el archivo de clase conexión. Bien, aquí vamos a digitar lo siguiente para poder trabajar con el archivo de clase conexión. Private, la clase conexión y el objeto sería CN. CN es un objeto de tipo clase conexión y es privado. Bien, ahora vamos a utilizar otro objeto que permita realizar el insert y el listado. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar la clase SQLite Database. Esta clase es bien interesante porque permite realizar el mantenimiento completo de una tabla o el CRUD de una tabla. O sea, el insert, el select, el update, el delete o hacer una búsqueda. Entonces, esta clase SQLite Database justamente su objetivo es utilizar todas las instrucciones transact SQL. Entonces aquí SQLite Database y el objeto sería DB. Muy bien, ya tenemos ese objeto DB de tipo SQLite Database. Ahora, aquí falta, ojo, aquí falta el constructor de la clase SQL. Usamos aquí clic derecho, seleccionamos la opción, a ver, generar, ahí está, generar, y seleccionamos la opción constructor. Bueno, aquí aparece con qué parámetro vamos a trabajar con la primera opción. Contexto, dos puntos context. Ok, y listo. Entonces, aquí tenemos contexto, el parámetro, el valor de este parámetro contexto se almacena hacia el objeto contexto. Ojo, está de color blanco. El parámetro es de color blanco y el objeto está de otro color. Entonces, claro, tienen el mismo nombre, pero uno es parámetro y otro es objeto. El valor del parámetro contexto, que está de color blanco, se almacena hacia el objeto contexto, que está de otro color. Bien, entonces vamos a crear el método para abrir una base de datos. Entonces aquí vamos a hacer un comentario, abrir método para abrir una base de datos. Bien, entonces en esta parte
vamos a crear dicho método para abrir una base de datos. Bien, entonces aquí digitamos public clase SQL, el nombre de la clase que estamos trabajando, y luego viene el nombre del método. En este caso es abrir. Bueno, vamos a llamarle abrir base de datos. Así de esta manera. Abrir base de datos. Bien, pero vamos a hacer una excepción. Entonces aquí digitamos la excepción SQL exception. Muy bien, entonces una excepción SQL utilizando la palabra reservada draws. Y aquí, obviamente, vamos a abrir llaves. Bien, entonces, aquí en este método, abrir base de datos, vamos a generar una nueva conexión. Entonces, aquí ya hemos definido, o se ha definido, CN de tipo clase conexión. Ya se ha definido, o ya se ha declarado. Ahora aquí se crea ese objeto CN de tipo conexión. Aquí digitamos CN es igual a new conexión. New conexión. Y al final, punto y coma. Claro, aquí falta un contexto. Y ese contexto viene con este objeto. O sea, aquí digitamos contexto. El nombre de este objeto. Contexto. De tipo clase context. Se ubica como parámetro de la clase conexión. Bien, ahora tenemos que darle permiso a la base de datos. Permiso de escritura y de lectura. Entonces, ¿quién le da permiso de escritura y lectura? Para eso está este objeto debe de tipo SQLite Database. Este objeto debe de tipo SQLite Database le va a dar permiso a la base de datos para que pueda registrar o leer los datos de la tabla que hemos creado. Entonces aquí digitamos db es igual, en este caso, al objeto cn punto get write table database. Entonces esta opción, este método permite obtener los datos y escribir datos hacia una tabla que se encuentra en una base de datos. Entonces, estos son los permisos, ¿no? De escritura y lectura. Bien, entonces ya hemos creado la conexión, hemos realizado el permiso de lectura y escritura y digitamos return this. Y con esto lo que hacemos es abrir una base de datos. Ahora vamos a crear el método para cerrar una base de datos. Bueno, para cerrar una base de datos, entonces vamos a crear un método. Aquí, public void cerrar base de datos. Entonces, si queremos cerrar una base de datos, simplemente el objeto cn, que lo hemos declarado aquí, cn, que está declarado, digitamos lo siguiente, cn punto y el método close. Y con eso cierra la base de datos.